no lo convencías, no lo convencías así nomás, acepto. Y entonces Freud da una disculpa, más o menos así formal, por lo que había expresado, pero, como volviendo al principio, al borde del exilio, en el año 1938, había empezado ya en el 34, pero lo termina en el 38, lo publica en el 38, manda un golpe al narcisismo de aquellos que tanto lo habían criticado dentro de su judaísmo, porque él era ateo, pero era profundamente judío, y escribe Moisés y la religión monoteísta. Este es, más allá de lo que quieran decir muchos, el verdadero origen. Pero por otro lado, como aprendí hace muchos años con un supervisor que yo tenía, que era un supervisor lacaniano, nunca jamás Freud, cuando escribe de sociología, escribe de sociología, ni cuando escribe de religión, escribe de religión. Usa lo que se llama psicoanálisis aplicado, usa ese tipo de, digamos así, de temas extra psicoanalíticos para llevar agua a su molino y demostrar, como va a intentar acá, con problemas como la realidad psíquica, la verdad histórica, digamos, ¿no? Después la realidad externa, cómo va a tomar con el espíritu gregario, que nos va a remitir a trabajos indispensables como psicología de las masas. O sea, ya acá arma un enorme articulador, como son sus últimos trabajos publicados. Y se va a dedicar a este muchacho, Moisés, que va a tener la historia que tiene el héroe. Siempre la historia del héroe, como vamos a ir leyendo con Helio y con Ceci. Pobrecito el héroe, pobre héroe. Siempre nace igual, no se sabe bien de dónde viene, no tenés muy claro quién fue la madre y el padre. Después hay quien lo tira al agua. Es interesante que lo tiren al agua, porque el agua va adquiriendo un nuevo tinte. El nuevo tinte que va adquiriendo va a ser como el de un nuevo nacimiento. Y por otro lado, la dimensión narcisística que tiene el agua. El agua no es leche, el agua nutre. Perdón, no es leche. La leche nutre. El agua responde a una pulsión de autoconservación, por ende, el agua responde al narcisismo. Andrea, siempre viste que comentamos, Winnicott, cuando quería discernir acerca del apego de un sujeto y usó la palabra apego en forma informal hacia la relación objetal o hacia la relación narcisista. Cuando recibía a un paciente ponía un vaso de leche y un vaso de agua para ofrecerle para tomar. Y más o menos si tomaba agua se orientaba hacia el narcisismo, si tomaba leche en aquellas épocas en donde caían las bombas, digamos, ¿no? Y escaseaba la leche. Bueno, me parece que quizá podríamos compartir, antes de empezar, un pequeño videíto, espero, ojalá que se escuche bien, de pocos minutos acerca del Éxodo. La verdad que me pareció mejor un videíto, porque si yo me pongo a leer el Éxodo parezco un pastor, digamos, ¿no? Y la verdad que lejos estoy de querer usufructuar tareas que no me corresponden. Eh, con lo cual, me parece que hay un lindo videíto para recordarnos cortito la historia del Éxodo. Bueno,
Es la primera vez que lo hago. Jamás pensé que en una clase de psicoanálisis iba a poner algo de la Biblia, pero bueno, acá estamos. Menos dictada Bueno, por Esma. ¿eh? Igual, menos hablada o relatada por Emma. Nunca pensé eso. Nunca, nunca, Igual era nunca, Emma. nunca. Bueno, yo voy a decir dos palabras que acota Strachey en su prólogo a la traducción al español, cuando subraya el primer nombre que tiene este trabajo para el año 34, cuando lo llama el hombre, escuchen bien, el hombre Moisés, el hombre Moisés, una novela histórica. En una carta dirigida a Arnold Zweig en el 34, hizo una síntesis de él. Si alguien quiere encontrarla, es la carta 276 de Freud a Arnold Zweig, Zweig. Hizo una síntesis de él y le manifestó sus razones para no publicarlo. Estas eran más o menos las mismas que expresa en la primera advertencia preliminar al tercer ensayo, que lo iniciaremos la próxima, que está bien fundada. Por otro lado, él plantea que no sabía si estaba bien fundado en lo religioso su ensayo, y por otro lado, el temor que tenía a los dignatarios de la Iglesia Católica Romana, que a la sazón tenían un papel dominante en el gobierno austríaco. En esa época, la Iglesia tenía un papel muy importante en el gobierno austríaco. De la síntesis que hizo entonces se desprende que la obra era en esencia igual a la que hoy tenemos ante nosotros, hasta su división en tres ensayos. Eh, bueno, por un lado esto es lo más importante. Luego, como me gusta hacer a mí siempre, la ligazón que une directamente. Ustedes saben que yo manejo el concepto de freudiano de Carta 276, de obra completa de Freud, no de obras completas, este, eh, como eh, por el hecho de que es una obra que tiene que ser pensada, al igual que la obra de André Green, en forma diacrónica. Es decir, más allá de la cronología con la que va escribiendo el autor, hay articulaciones y tomando el concepto del autor de resignificación, uno va a encontrar en momentos posteriores de la obra la resignificación de momentos anteriores. En Moisés y el monoteísmo es muy interesante leerlo junto a Psicología de las Masas y Análisis del Yo del año 21 y junto a Tótem y Tabú del año 13, porque de alguna forma resignifica. Por eso no es que es una obra que vos decís, como ¿se acuerdan cuando éramos chiquitos? Cuando éramos chiquitos, cuando yo era chiquito. A ustedes por eso los contaron. Este, que mandaban, que si uno compraba capítulos de novelas o de qué sé yo, y te mandaban un capítulo y vos esperabas al otro para ver cómo se iba desencadenando. Acá en Freud uno lee algo del año 1895 del proyecto y luego cuando lees el esquema del psicoanálisis del 37, resignificás algo que dijo. Entonces es una obra que quizás sería perfectamente compatible, pensada
cómo se habla hoy tanto con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que con la conexión en red, digamos, ¿no? O sea, es más una red conceptual que libros que tocan un tema, otro tema, otro tema, otro tema, así, de ese modo. Y acá se ve muy bien porque se resignifica Totem y Tabú, se resignifica psicología de las masas, y análisis del yo del 21. Bueno, finalmente, y antes de ir de pleno a la lectura, quería decirles que, bueno, Ernest Jones cita en la página 216 de de su obra acerca de la vida y obra de Sigmund Freud, al Moisés y el monoteísmo, cuenta que en mayo, dice, había sido designado Freud como miembro honorario de la Royal Society of Medicine, y que ese año, en el 34, empezó a escribir Freud el libro sobre Moisés, tema que siempre tenía presente. Comenzó a leer todos los libros que encontraba sobre historia judía. En mayo, la noticia que leyó acerca de unas excavaciones en Tel el Amarna, ustedes recuerdan que Freud le encantaba la arqueología, le produjo una verdadera excitación debido a que se había mencionado el nombre de cierto príncipe Totems. Se preguntó si ese no era su Moisés y hubiera querido disponer de dinero para hacer que continuaran las excavaciones en el lugar. Algo interesante es que en la misma página, un poco más arriba, va a nombrar Freud, de las pocas veces que lo menciona Jones, a Melanie Klein. Va a mencionar a Melanie Klein y a su hija muy amablemente por algunos aportes que para esa época ya estaban haciendo. Bueno, vamos a tratar de manejarnos entonces con el texto y yo voy a hacer interrupciones aclaratorias y para referenciarlos, porque acá este es el trabajo minucioso que quiero que hagamos, como lo hemos hecho en otra época también, y que es lo que no se suele hacer, referenciarlos a otros trabajos de Freud, en donde se encuentra el fundamento y que están en los pies de página. Bueno, hola Elio, ¿cómo Dale, andás? bien, bien. Espera que, aunque parezca mentira, tengo que agarrar a Moisés. Un segundito. Ya lo tengo al Moshe acá en manos. Moisés, ustedes saben que se dice Moshe en hebreo. Por eso también hay que ver quién era Moisés. Y me parece que podemos empezar, si querés, Elio, con una primera parte. Dani, te cuento Luego va a algo. leer. No me ¿Cómo, mandaste, cómo? no me mandaste lo que tengo que leer. Ah, pero ¿vos tenés ahí el libro? Ah, bueno, espérate, lo mandé al grupo. Ok, ahora lo levanto. Lo mandé al grupo. Perdóname, no me di cuenta. Di por sentado que mandándolo al grupo. Pero ahora te envío. Invirtamos el orden entonces y empieza Ceci. Yo te digo Ceci después hasta dónde. Dale. Perfecto. Y sigue Leo. Bueno, Bueno, adelante. comienzo. Moisés, un egipcio. Quitarle a un pueblo el hombre a quien honra como al más grande de sus hijos no es algo que se emprenda con gusto o a la ligera, y menos todavía si uno mismo pertenece a ese pueblo.
mas ninguna ejecutoria podrá movernos a relegar la verdad en beneficio de unos presuntos intereses nacionales, tanto menos cuando del esclarecimiento de un estado de cosas se puede esperar ganancia para nuestra intelección. El hombre Moisés, que para el pueblo judío fue libertador, legislador y fundador de su religión, pertenece a tiempos tan remotos que no se puede esquivar una pregunta previa a saber si fue una personalidad histórica o una creación de la saga. Si en efecto vivió, tuvo que ser en el siglo XIII o quizás en el siglo XIV, antes de nuestra era. De él no tenemos más noticia que la proporcionada por los libros sagrados y las tradiciones escritas de los judíos. Y no obstante carecer así de una certeza definitiva para decidirse, la inmensa mayoría de los historiadores se han declarado en favor de su real existencia y de la realidad del éxodo de Egipto que a él se anuda. Con buen derecho se afirma que la posterior historia del pueblo de Israel sería ininteligible si no admitiéramos esa premisa. Por otra parte, la ciencia de nuestros días se ha vuelto mucho más precavida y muestra más respeto por las tradiciones que el usual en los comienzos de la crítica histórica. Lo primero que de la persona de Moisés nos interesa es el nombre, que en hebreo se dice Moshe. Cabe preguntar, ¿de dónde proviene? ¿Qué significa? Como se sabe, ya el relato de Éxodo capítulo 2 trae una respuesta. Allí se narra que la princesa egipcia que rescató al niñito abandonado al Nilo le dio ese nombre con el fundamento etimológico de haberlo recogido ella de las aguas. Entonces, Empero, perdón, ya Moisés conlleva la idea, como vamos a ver luego, cuando nos remite a la interpretación de los sueños, cómo aparece esta idea del agua en el sueño, por ejemplo, como símbolo del nacimiento. Tengan en cuenta que esto que está leyendo Ceci está en el libro de Éxodo 2, capítulo 10, digamos, ¿no? Y sí, es capítulo 7 del versículo 10, hace esta aclaración como lo de lo anterior sobre el nombre, se lo digo para la bibliografía, digamos, está en el libro que se llama Números dentro de la Biblia, sería, no sé cómo se dice yo, capítulo 12, versículo 3. Ahí ustedes ven el fundamento, porque no es que sacó todo esto de la galera, Freud al escribir. Sí, por favor, Ceci. empero, esa explicación es de una manifiesta insuficiencia. La interpretación bíblica del nombre, el recogido de las aguas, juzga un autor del lexicón, es una etimología popular con la que no condice ya la forma hebrea activa. Moshe puede significar a lo sumo el que recoge. Cabe referendar esta desautorización con otros dos argumentos, a saber, que es disparatado atribuir a una princesa egipcia derivar el nombre del hebreo, y que es muy verosímil que no fueran las del Nilo las aguas de las cuales recogieron al niño. En Punto cambio, uno, momentito. Porque, perdón, Ceci, disculpame, me sí, pongo sí, perfecto, maestrito, pero lo hago a propósito. perdón. Acá ustedes no, por favor. Acá tienen algo que ya empieza la construcción, porque este trabajo nos va a hacer entender un poco el tema de la construcción en psicoanálisis. ¿Eh? Es uno de los capítulos más fuertes dentro de la obra freudiana, este trabajo, para entender construcciones. Una de las primeras cuestiones que nos abre a la posibilidad de una construcción histórica es encontrar un disidente, algo disidente
entre lo que el paciente relata, por ejemplo, y la época en la que vivió. Entonces, por ejemplo, si tiene, qué sé yo, 25 años y está hablando de un suceso que ocurrió hace 30 y nos llama la atención, como lo cuenta como personal, ahí uno puede pensar, por ejemplo, que alguien se lo relató y que ese puede ser perfectamente un hecho verídico por ese realismo, por, como decía David Maldavsky, de las construcciones, ese sentimiento de convicción con el cual el paciente relata, esa convicción no delirante con que relata sucesos de su vida, habla en favor de que el hecho o el suceso fue real. Acá, ¿qué nos está diciendo? Si fue una princesa egipcia el que lo salvó de las aguas, ¿eh? Como pasó con Edipo, por ejemplo, que también no fue ni egipcia esa, pero por ahí andaba, y con otros grandes héroes, entonces su nombre no era Moisés desde el banco. Entonces había otro nombre. Ustedes se dan cuenta que este es otro tema muy afecto, por ejemplo, al psicoanálisis lacaniano, que es la cuestión del nombre propio. Entonces acá ustedes tienen que el nombre no podría ser nunca. Como el egipcio le va a poner un nombre hebreo. ¿Se entiende? Sí. Entonces acá empieza a sembrarnos la duda. Sigamos, por favor, Ceci. En cambio, desde hace tiempo, diversos autores se inclinan por la conjetura de que el nombre Moisés provendría del léxico egipcio. En lugar de citar a todos los autores que se han pronunciado en este sentido, intercalaré traducido el correspondiente pasaje de un reciente libro de J. Preston, autor cuya History of Egypt Historia de se Egipto. considera canónica. Es digno de señalarle que su nombre, Moisés, era egipcio. Es simplemente la palabra egipcia Mosé, que significa hijo, y la abreviatura de apelativos más completos como Amen Mose, es decir, hijo de Amón, o Pat Mose, o sea, hijo de Pat, nombres que a su vez son abreviaturas de oraciones más largas. Amón ha dado un hijo, o Pat ha dado un hijo. El nombre hijo pasó a ser pronto un cómodo sustituto del nombre completo y detallado, y en monumentos egipcios no es raro hallar el apelativo Mose. Sin duda, el padre de Moisés dio a su hijo un nombre compuesto con Pat o Amón, y el nombre divino se fue perdiendo más y más en la vida cotidiana hasta que al muchacho lo llamaron simplemente Moisés. La S al final del nombre proviene de la traducción griega del Antiguo Testamento. Por lo demás, tampoco pertenece al hebreo, donde reza Moshe. He reproducido el pasaje literalmente y en modo alguno estoy dispuesto a compartir la responsabilidad por sus detalles. Además, me asombra un Perdóname, poco. Ceci. Sí, Ven, porque se tienen que acostumbrar a esto en Freud. Cuando vemos el Freud que anduvo en la mar, el Freud anduvo en la mar y anduvo en la boca de mi perro Gómez, me lo hizo pelota la semana pasada y yo lo reconstruí con pedacitos ¿cómo se llama? Cinta scotch, porque no quiero perder mis anotaciones, porque muchas de las cosas que yo les digo no es de la lectura, es de 40 años de anotaciones. Yo creo que en vez de venir con un pan abajo del brazo, vine con las ediciones de Amororto abajo del brazo. Entonces, tengo anotaciones en lápiz, lapicera, aparte de anotaciones. Alguna que otra vez debo denunciar un delito. Estela robó mis Amorortu, con lo cual tengo muchas anotaciones de ella acá, pero que también tienen tal riqueza que perderlas sería una verdadera desgracia. Así que
podría haberme comprado un nuevo tomo 23, pero prefiero seguir esto. Pero cuidado con Freud, porque vos te das cuenta, primero te dice lo que piensa él, después te dice lo que piensan los historiadores, de que el hijo, de que está bien. En los pueblos semitas, por ejemplo, más que nada en los pueblos que tienen, no estamos hablando de los egipcios, que era una religión politeísta, pero por ejemplo, entre los, en los árabes y en los judíos se da que muchas veces se nombra, por ejemplo, qué sé yo, David, pero lo que es importante es que los judíos, por ejemplo, dicen Ben Raquel, hijo de tal madre, ¿no? Para las cuestiones funerarias, etcétera. Pero si no, a ver, ahora les va a gustar a los lacanianos. Lo nombran por el nombre del padre, porque, por ejemplo, dicen, por ejemplo, yo sería, mi primer nombre es Elías, mi viejo se llamaba David, yo sería Elías ben David. En cambio, en un árabe es lo mismo, porque son primos hermanos, ¿no? A los cuales los están haciendo enfrentarse. Pero es, yo, por ejemplo, soy árabe, qué sé yo, no sé, no me viene un nombre árabe ahora, Mahmoud. Eh, Abu, en vez de Ben, usa la palabra Abu. Abu es de padre Montoto, no sé, no me viene ahora a la cabeza otro nombre islámico. Esta referencia al padre, al nombre del padre, digamos así, define a la persona y es un poco lo que acá está explicando también respecto del nombre de este Moisés. Bueno, sigamos. Pero guarda con Freud, porque primero les tira la idea de él, Mohamed es árabe, sí. Por ejemplo, justo. Permanentemente te tira la de él, te pone el retruco y después te tira el vale 4. Por eso, ojo donde uno para con Freud, porque es permanente este ida y vuelta en la lectura, ¿sí? Sigamos, por favor, Ceci. Además, me asombra un poco que Bredsted en su enumeración omita los nombres teofóricos análogos que hallamos en la lista de los reyes de Egipto, como Ahmose, Tutmose, Totmes y Ramose, Ramses. Uno esperaría, pues, que entre los muchos que han discernido como egipcio el nombre de Moisés, alguno extrajera la conclusión o al menos aventurara la posibilidad de que el portador del nombre fuera también egipcio. Para tiempos modernos nos permitimos tales inferencias sin reparo alguno, aunque en el presente una persona no lleve su nombre solo, sino dos, su apellido y su nombre de pila. Y aunque bajo condiciones más recientes no estén excluidos los cambios y asimilaciones de nombres. Así, no nos sorprende hallar confirmado que el poeta Chamizo es de origen francés, que Napoleón Bonaparte, en cambio, es de linaje italiano y de Benjamín Disraeli es realmente un judío italiano, como lo hacía esperar su nombre. Y para tiempos más antiguos se creería esa inferencia desde el nombre al pueblo a que pertenece quien lo lleva tendría que parecer todavía más confiable y en verdad convincente. Sin embargo, que yo sepa, en el caso de Moisés, ningún historiador la ha extraído, ni siquiera uno de aquellos que, como el propio Prested, están dispuestos a suponer que Moisés estaba familiarizado con toda la sabiduría de los egipcios. No Hagamos una pequeña acotación, pie de página número 6, página 9 del trabajo, porque nos va a remitir a lo siguiente.
La conjetura de que Moisés era egipcio se formuló con bastante frecuencia desde los tiempos más antiguos hasta hoy, sin aducir su nombre como prueba. Y nos remite al tomo 15, digamos así, de las de las conferencias de introducción al psicoanálisis, concretamente a la conferencia número 10, el simbolismo del sueño, cuando dicen los mitos del nacimiento del héroe que Otto Rank ha sometido a una investigación comparativa. El más antiguo es el rey Sargón Agade, alrededor del 2800. Escuchen esto. La exposición en el agua y el rescate del agua desempeñan espérenme un poco, el agua desempeñan un sobresaliente papel. Presten atención, para parar la oreja, no para interpretar, con los pacientes que sueñan con agua. Papel reconocido. Rank los ha reconocido como figuraciones del nacimiento, análogas a las usuales en el sueño. En el mito, quiero decir, análogas al sueño. Si alguien en el sueño rescata a una persona del agua, podría que se convierte, dice, en su madre, o lisa llanamente es la madre. En el mito, una persona que salva a un niño del agua se confiesa como una verdadera madre del niño. Hay un conocido chiste en que le preguntan a un inteligente muchacho judío, ¿quién fue la madre de Moisés? Y él responde sin vacilar, la princesa. Pero no, se le recuerda, ella solamente lo sacó del agua. Eso dice ella, replica el muchacho, y así demuestra haber hallado la interpretación correcta del mito, porque todos nacemos del agua, a todos nos sacan del agua, del líquido amniótico. ¿Sí? Entonces, hace muchos años lo presenté en FEPAL, en Gramado, con toda la problemática de comienzos, con fin de siglo y comienzos del nuevo siglo, y yo ahí postulé dentro de distintas cuestiones que veía en la constitución de una sociedad a la cual llamé borderogénica, de la cual hoy el mundo es testigo, una sociedad que de borderogénica poco a poco está transformándose en psicótico-génica, que del mismo modo en el que en el border se ve cierta dificultad para la constitución del sueño, en nuestros tiempos se ve la dificultad de la constitución de los mitos. Ustedes vieron que mitos modernos prácticamente no hay. No estamos hablando del mito, qué sé yo, de los mitos actuales en Rumania, los mitos actuales. Tenemos que remitirnos a otras épocas. Entonces, ¿qué pasa con una sociedad no productora de mitos? El más moderno que conozco es el mito de la sombra en Uruguay. Hay un mito de una mujer a la que la llaman la sombra, que dice que captura a los niños cuando juegan en las plazas hasta tarde. Digo, los mitos son los sueños sociales, ¿sí? Con lo cual tienen la misma estructura constitutiva que los sueños. Este es otro tema. Sigamos, Ceci, por No unas se, dos páginas más. Perdón, no se los colige con... mitos teniendo en No, cuenta
teniendo en cuenta este Ah, encuadre del que vos estás hablando, porque claro. la mitología griega, los mitos en la mitología griega explicaban el movimiento del universo, del mundo, y bueno, daba explicaciones al mundo. Dentro de este contexto que vos decís, Eso sí. tiene que ver eh, con los, Sí, lo que pasa digamos es así. que los mitos griegos estaban vinculados, está buenísimo el aporte de Estela, Sí, por eso si uno digo, piensa, acá esto es otra cosa, es una explicación de, o el hombre del sombrero, cuando éramos chicas, el hombre de la bolsa, digamos, pero sí, esos son, me parece que más cuestiones super yoicas como para que los niños obedezcan. el viejo de la bolsa, dice Emma, tiene razón. Podríamos hablar largo y tendido sobre la constitución del mito, vos sabés cuánto nos gusta este tema. Pero quiero decir, yo a lo que voy es que hay una disminución en la productividad del mito, ¿eh? Una Sí, disminución sí, en la sí, sí, eso se productividad de entiende. mitos, ¿eh? Y yo consideré en su momento, y sigo considerando, que ese es un síntoma social de empeoramiento de la sociedad. ¿Eh? Una sociedad que no produce mitos es como un tipo que, como lo pasa con los fronterizos, a los fronterizos les cuesta soñar. Claro. Y cuando sueñan es más importante el afecto que se mueve respecto al sueño contenido. ¿Me Mm. explico? Uno hasta se ve vedado muchas veces de la interpretación del contenido. Bueno, sigamos, Ceci, por favor. No se colige con certeza que obstaba para ello. ¿Acaso el respeto a la tradición bíblica fuera invencible? ¿Acaso pareciera una enormidad la representación de que Moisés pudo no haber sido un hebreo? Lo cierto es que la admisión de su nombre egipcio no se entiende decisiva para juzgar sobre su linaje y no se extraen más consecuencias de ella. Pero si uno considerase sustantiva la pregunta por la nacionalidad de este grande hombre, sería muy deseable y valioso presentar nuevo material para darle respuesta. Es la empresa de este opúsculo mío. Sus títulos para ocupar un sitio en la revista Imago se basan en que su aporte tiene por contenido una aplicación del psicoanálisis. Sin duda, la argumentación así obtenida solo impresionará a esa minoría de lectores que están familiarizados con el pensar analítico y saben apreciar sus resultados. Pero a ellos, confío, ha de parecerles de peso. En Quiero destacar que de toda esta página 9 del texto, lo que más nos importa es una frase que leyó muy bien Ceci y que creo que hay que subrayarla. ¿Acaso pareciera una enormidad la representación de que Moisés pudo no haber sido un hebreo? En donde se destaca la palabra representación, porque no está afirmándolo. Primero, el analista se representa la posibilidad de algo y luego, cuando devuelve, lo devuelve y en la construcción afirmativamente. Usted está confundido, usted fue hebreo, porque cuando usted me contó tal cosa, tal cosa y tal cosa, tal cosa y tal cosa, con lo cual tal y cual cosa que le pasaba cuando era niño, que usted me cuenta que cuando iba al baño a hacer pis, le hacían bullying y le decían judío, pese a que usted tenía prepucio, muestra de su historia que quizás sus padres hayan querido, por el origen que tenían, por el año en el que usted, a mí me pasó con un paciente que se salvó de Auschwitz,
entre 7 hermanos, que la madre no lo había circuncidado adrede para que pasase desapercibido su origen judío. ¿Me explico? A los, la circuncisión en un judío se hace a la semana del nacimiento, con lo cual imagínense que entonces luego viene toda una construcción que es afirmativa. Vuelvo al trabajo de David Maldaski, por ahí lo debo tener, si no se lo voy a pedir a mi amigo Sebastián Plut, a quien por otro lado voy a tratar de invitar el año que viene para hablar de Lieberman. ¿Te parece este? ¿Te parece, Leo? Es decir, para que nos hable de Lieberman. Si hay alguien en este país que pueda hablar de Lieberman, es Sebastián Plut. sabe un montón, sí, sí, me encantaría. Y aparte Analizado se estudia poco el Lieberman discípulo de últimamente. David Maldaski. Ahora que hay tantos resquemores con que los analizados sean discípulos también, alguien de la talla de Sebastián Plut. A Sebastián Plut, si lo quieren leer, googleenlo, y es un tipo que escribe muchas columnas psicológicas en página 12. Y ahí lo van a encontrar. Es un tipazo, es un tipo que sabe impresionante, pero les decía lo de Lieberman, y estamos con esto de que David decía siempre, escribió también, el sentimiento interno de convicción en la construcción. ¿Cómo determino que hay un sentimiento de convicción, que yo acerté en la construcción? Que el paciente me dice, ay, sí, qué lindo lo que me dice. Tiene razón, tiene razón. No, porque el paciente sigue asociando en la misma línea de la construcción que funciona como un puente, y porque no inmediatamente, en forma diferida, sueña con el tema, porque si sueña en forma inmediata, estamos ante lo que Wilhelm Steckel, el citado y tan denigrado psicoanalista por parte de Freud, Wilhelm Steckel, al cual lo llamaba un clon, como que repetía todo, Wilhelm Steckel llama sueño corroborativo, o sea, un sueño para el analista. El paciente sueña para decirle, ¿sabe qué? La otra vez me interpretó que mi mamá, yo me quería acoger a mi mamá y quería matar a mi papá. Bueno, mire, tiene razón, no me rompa más la pelota. Es un sueño corroborativo. Perdonen que lo diga así en castellano antiguo, pero me parece que es la mejor forma de poder entenderlo. Mire, no me joda más, significa el sueño corroborativo. Ya está, le di la razón. Tiene razón. Bueno, sigamos por un cachito más. Bien. En 1909, Otto Rank, por entonces aún bajo mi influencia, publica por sugerencia mía un Escuchá, trabajo escuchá, cuyo escuchá, escuchá. Otto Rank, ¿cómo dice? Hay que en saber leerlo a 1900 Freud, ¿eh? Otto Rank, ¿cómo dice? eh, en 1909, Otto Rank, por entonces aún bajo mi influencia, publica, Perdón, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el año 1926, cuando escribe en el 25, Inhibición, síntoma y angustia, que Otto Rank prioriza la angustia del nacimiento a la angustia de castración, se arma lo que le pasó toda la vida con todos los tipos. Freud tenía un tema con los tipos, se peleaba con todos los tipos se peleaba. Entre otros con Otto Rank. Entonces, cuando estaba todavía bajo mi influencia, mira este Freud irónico, cuando no se quiso hacer el piola y se cortó solo, era muy narcisista Freud en este sentido. Le costaba mucho la emancipación de sus discípulos, salvo del que nunca lo fue, ¿no? Ya no lo voy ni a nombrar. Ustedes ya saben de quién estoy hablando.
Este, pero No, pero aparte, Otto Rank estuvo internado en la clínica de Jung. va, está bien. Vos lo Bueno, querés yo creo nombrar. que por eso, no, bueno, pero me parece que por eso dice cuando ya no estaba bajo mi influencia, ¿no? Que no es la Y mejor sí, palabra que a mí me imagina. gusta tampoco, ¿no? Si estuve Pero internado en la clínica con ese tipo, te imaginas cómo salió, pobrecito. Otto Rank. Lo lamento por él. La verdad que me conduelo por el pobre Otto Rank. El que Neisy Jung. Neisy, ¿qué es Neisy? Creí que pusiste Messi, justo, casi me muero. Me agarro un infarto. Si pones el Messi Jung. Directamente, acá en cámara. Acá, delante de Emma y de todos ustedes. En cámara, aparte lo digo. Tuviéramos la tele. Bueno, sigamos hecha esta salvedad con lo de Otto Rank. En 1909, Otto Rank, por entonces aún bajo mi influencia, publica por sugerencia mía un trabajo cuyo título es El mito del nacimiento del héroe. Trata sobre el hecho de que casi todos los pueblos de cultura importantes han glorificado muy temprano, en poemas y sagas, a sus héroes, legendarios reyes y príncipes, instituidores de su religión, fundadores de dinastías, imperios y ciudades. En suma, a sus héroes nacionales. En particular, han dotado de rasgos fantásticos a la historia del nacimiento y la juventud de estas personas, rasgos cuya desconcertante semejanza, que en parte llega hasta una literal concordancia entre pueblos diversos, muy separados entre sí y del todo independientes, es algo consabido desde hace mucho tiempo y que ha llamado la atención de los investigadores. Si tal como lo hace Rank y siguiendo por así decir la técnica de Galton, construimos una saga promedio que ponga de relieve las características esenciales de todas estas historias, obtendremos el siguiente cuadro. Bueno, Ceci, vamos a darle paso ahora a Helio. ¿Tenés, Helio, ahora el material? Está. Quiero hacer una aclaración. Gracias, Helio. De la, Acá cuando cita a Galton, muchísimas gracias, Ceci. no, Nos va a remitir a la página 158 del tomo 4 de la interpretación de los sueños, cuando habla de el rostro que veo en el sueño es de mi amigo R y el de mi tío a un tiempo, al mismo tiempo. Es como una de esas fotografías mixtas de Galton, quien para determinar los parecidos de familia fotografiaba varios rostros en la misma placa. No quedaba entonces alguna duda de que en realidad pienso que mi amigo R es idiota como mi tío Joseph. Es decir, la técnica de Galton significa una comparativa visual, fotográfica, en donde, previo, digamos, a ver, queda claro que en ese momento no podía estudiarse el ADN, entonces se estudiaba el parecido de las fotografías para decir, o sea, mixtas, juntas, para decir, ah, mira, sí, sí, el parecido de las cejas, el parecido de la nariz, entonces decía, son familiares. Acá es parte de lo que está diciendo Sigmund Freud. una Bueno, cosita nada más antes de que empiece Helio. Todo esto que estamos viendo es dentro de, digamos así, la cultura cristiana. Si uno hoy en día va a Egipto, en Egipto no hay datos de Moisés. Lo único que se sabe de Moisés, en realidad, es que fue el jefe del ejército de un faraón que era que creía en un solo Dios. Y entonces este faraón muere, porque allá morían muy jovencitos, y quien le continuó la, digamos, ay, no me salen las palabras hoy,
quien le continuó en esto que Sucesión, ¿cómo? la sucesión, Sí, pero en esto el heredero. no, 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 de heredero no, de creer en un solo Dios, fue Moisés, pero después Esperá, el esperá, pero te resto, estás adelantando a la clase que viene. no, no, pará, pero para decirlo claramente, el resto que conoce la cultura, digamos así, cristiana, los egipcios no tienen ni idea de Moisés y de todo esto que va a hablar Freud, ni del éxodo bíblico y demás, no tienen idea y no hay datos. Lo único que se Mirá, sabe es que hubo un tipo déjame que se llamaba acotar algo. Moisés, que era el Déjame jefe del acotar algo en ejército favor de lo que vos decís. de un Déjame acotar muchachito, algo. de un muchachito que era faraón y que creía que había un solo Dios por encima de todos los dioses, nada más. ¿Cómo lo vamos a ver a lo largo de la lectura de los próximos dos capítulos? Sí, Porque sí, este sí, es pero un es hecho importante central. saber que actualmente no, ellos no registran nada de todo esto que estamos hablando ahora. A ver, no registran nada. Nosotros estuvimos con Estela en Egipto y no hay ni rastros respecto de esto. Estuvimos en el coso de Amenhotep, no me acuerdo, había uno que se peleó con la suegra, Catechup se llamaba, Hatshepsut. etcétera, etcétera. Ahí no aparece Moisés por ningún lado, ni siquiera para que duerman los bebés, por ningún lado. Estuvimos en el Vaticano y yo con esas cosas raras, porque muchas veces hay que mirar el techo y yo por esa cosa de contrera que tengo miro el piso y vi una estrella de David. Entonces le pregunté a la mujer, ¿cómo puede ser una estrella de David acá en la mitad de... No, eso no, eh, musulmanes en su mayoría son musulmanes y hay una rama Sí, cristiana muy la, importante de la religión sí, ahora, que es la religión copta en Egipto. y siempre Pero le tiran también, alguna bombita por ahí. Así que son hay, todos musulmanes en quilombo, realidad. mucho quilombo. Nosotros vimos con Estela una sinagoga pequeña, pequeñita, donada por una familia, ahí al lado de la iglesia copta. Esa iglesia copta católica es donde Jesús y su familia estuvieron cuando fueron a Egipto. ¿Vieron? Yo no conozco mucho esta historia, pero cuando fueron a Egipto, y quería completar el cuadro contando que en Israel, cuando fuimos a la tumba del rey David, a la tumba, les pregunté acerca de la tumba del rey Salomón, porque me interesaba saber, y con énfasis me dijeron, eso no existe, porque Salomón fue alguien al borde de la excomunión dentro del judaísmo. Es decir, tenemos luego que pensar el monoteísmo, perdónenme, ¿no? Porque siempre quiero ser muy honesto, vemos el fanatismo del lado de lo que sería la reforma cristiana, es decir, todo lo que es el pentecostal o pentecostés, no sé cómo se llama. Pero estos fanatismos negadores del otro, este narcisismo omnipotente de querer ser el único, está en todo, entre otros, en todas las religiones. ¿Sí? Ténganlo presente y si alguna vez van al Vaticano, busquen la estrella de David. Está en el piso, delante de qué cuadro, Estela, era Está en la nueva habitación que se abrió, que está el cuadro de Rafael y al lado del pensador, de un pensador de Rodin, de una bueno, escultura del ahí pensador. el día que vayan, ojalá que sea, y pronto,
Es hermoso, el Vaticano es algo precioso, los museos vaticanos son increíbles. Busquen, acuérdense de mí, acuérdense de nosotros, busquen esa estrella de David y pregunten. No se les ocurra preguntar por la papisa Juana, Juan VIII, que fue mujer, el Papa Juan VIII, porque le van a decir, acá no nos ocupamos de leyenda. Y el Papa Juan VIII fue una mujer, fue Juana, y tuvo un hijo, y la mataron en la plaza de San Pedro cuando se descubrió. Léanlo, no me crean a mí, léanlo. Yo también lo pregunté en el Vaticano y me dijeron, acá no nos ocupamos de leyendas, punto. Me cerró la boca, yo cerré la boca porque a ver si todavía me mandan, ¿cómo se llaman? La guardia, los granaderos a caballo que tienen ahí en la Guardia Imperial del Vaticano. ¿Sabes qué? Termino en el Banco Ambrosiano colgado de... Entonces me quedé, dije, ah, qué linda leyenda. Helio, querida, cuando vos quieras. Empezamos con la descripción del héroe. Sí, obtendremos el siguiente cuadro. El héroe es hijo de padres nobilísimos, las más de las veces hijos de un rey. Elio, vos sabés que no se te escucha bien. No La sé si escucho, soy ¿eh? yo. Yo A la ver escucho y soy sordo. en el Se micrófono. escucha como, sí, se escucha como si estuviese medio El lejos. como el micrófono medio tapado. Sí. No, tengo el micrófono lejos, pero es lo que tengo. Ah, Levanto la voz. Su concepción está precedida de dificultades, como abstinencia, larga infecundidad o un comercio secreto entre los padres a consecuencia de prohibiciones o impedimentos exteriores. Durante el embarazo o aún antes, un anuncio, sueño, oráculo, previene contra su nacimiento, casi siempre amenazando al padre con unos peligros. A raíz de este anuncio, el recién nacido suele ser destinado a la muerte o al abandono por el padre o la persona que lo subrogó. Por regla general, lo dejan librado a su suerte en el agua dentro de una canasta. Luego es rescatado por animales o gentes de baja condición, pastores, y amamantado por un animal hembra o una mujer de baja condición. Ha crecido, reencuentra a sus padres nobles tras azarosas peripecias, se venga del padre por una parte y por la otra es reconocido y alcanza la grandeza y la fama. El personaje histórico más antiguo a que se anudó este mito de nacimiento fue Sargón de Ágade, el fundador de Babilonia, hacia 2800 a.C. Y justamente no carece de interés para nosotros reproducir la narración que se le atribuye. Yo soy Sargón, el rey poderoso, el rey de Ágade. Mi madre fue una vestal. A mi padre no lo conocí, en tanto que el hermano de mi padre moraba en la montaña. En mi ciudad de Azupirani, situada en el valle del Éufrates, quedó de mí embarazada mi madre, la bestial. Me parió a escondidas, me puso en una canasta de cañas, tapó los orificios con betún y me abandonó a la corriente del río. Pero la corriente no me ahogó. El río me llevó hasta aquí, el que saca el agua. Aquí, el que saca el agua en la bondad de su corazón me recogió. Aquí, el que saca el agua me crió como si fuera su propio hijo. Aquí, el que saca el agua me hizo su jardinero. En mi oficio de jardinero, la diosa Istar cobró amor por mí, me hizo rey
y durante 45 años ejercía el poder real. Perdóname un segundo, Helio. Vean ustedes que el padre al cual le es atribuible la castración y la muerte, aparece en la historia no solamente con la lectura de Tótem y Tabú. En estos mitos aparece un padre que no tolera ser sucedido, digamos así, que no tolera la presencia del hijo, ¿no? Sigamos, por favor. Los nombres para nosotros más familiares de la serie que empieza con Sargón de Agadé son Moisés, Ciro y Rómulo. Pero además de ellos, Rank ha compilado un gran número de figuras de héroes oriundos de la poesía o de la saga de quienes se narra esa misma historia de juventud, sea íntegra o solo en unos fragmentos bien reconocibles. Edipo, Karma, París, Telefos, Perseo, Hércules, Gilgamesh, Asfión y Cetos, entre otros. La fuente y la tendencia de este mito se nos han vuelto consabidos por las indagaciones de Rank. Solo necesito referirme a ellas con unas indicaciones sucintas. Un héroe es quien, osado, se alzó contra su padre y al final, triunfante, lo ha vencido. Nuestro Perdón. Vayan siguiendo punto por punto. La historia del rebelde. Se alzó contra su padre. ¿Se acuerdan de Edipo, no? Sí. Bueno, sigamos, por favor. Nuestro mito persigue esa lucha hasta la época primordial del individuo, haciendo que el hijo nazca contra la voluntad del padre y sea rescatado del maligno propósito de éste. El abandono en la cesta es una inequívoca figuración simbólica del nacimiento. La cesta es el seno materno, el agua es el líquido amniótico. Son innumerables los sueños en que la relación padre-hijo se figura mediante un sacar del agua o un rescatar del agua. Perdón, sería muy largo leerlo ahora, pero como hacemos siempre, que podemos, acá podemos remitirnos al tomo 5 de la interpretación de los sueños, entre la página 402 y 404, en donde aparece figurados sueños del estilo de lo que está nombrando Helio, ¿sí? De estos rescatados del agua. Sigamos, por favor. Si la fantasía popular adscribe a una personalidad sobresaliente, el mito de nacimiento aquí considerado es porque así quiere reconocerla como héroe, proclamar que ha cumplido el esquema de una vida heroica. Ahora bien, la fuente de toda poetización es la llamada novela familiar del niño, con la que el hijo varón reacciona frente al cambio de sus vínculos de sentimientos con los progenitores. En particular, Bueno, perdón. Acá nos remitimos directamente al artículo de la novela familiar del neurótico. ¿Ven cómo va recorriendo en distintos puntos la obra? Por eso no se puede hablar de las obras de Freud, es una, porque te dice, vamos al 1908, vamos a 1900, vamos a 1930, ¿se entienden? Entonces, un poco, esto es importante. Perdón, Elio, adelante. los primeros años de la infancia están gobernados por una grandiosa sobreestimación del padre. En consonancia con ella, en el sueño y en el cuento tradicional, rey y reina significan siempre los progenitores. Clarito.
sea, rey, reina, Perón y Evita, Milei y Karina, Néstor y Cristina, o sea, siempre que aparecen colocados en lugares de, vamos a decir así, dos poderosos, digamos así, en el sueño, están representando a los padres. Uno de los mecanismos de formación del sueño es la regresión, ¿sí? Después hay que esperar las asociaciones, pero ya el analista ahí tiene cierta orientación. Es como el GPS. El GPS te dice, anda a la derecha, pero hay que ver si un día fuimos con el GPS a Mar del Plata con Estela y yo seguí el GPS tal hace muchos años atrás, me metí dentro de una villa. Digamos, o sea, hay que ver a dónde te manda el GPS, pero también tenés que ver a dónde vas. Bueno, vos te reís, Albertina, pero vos sabés cómo fue, que casi, ¿de dónde estamos? Dijimos, estamos por meternos adentro de una villa. No, yo no tengo nada contra las villas, pero no era nuestra intención, digamos. Era llegar a horario a un congreso. Sigamos, por favor. Mientras que luego, bajo el influjo de una rivalidad y de un desengaño objetivo, sobrevienen el deshacimiento de los progenitores y la actitud crítica frente al padre. Según Esto es fundamental. Ahora te voy a pedir que me lo releas esto, por favor, lo del deshacimiento, porque esto es lo que pasa alrededor de los 18 años. Momento muy importante, porque entre los 18 y los 22 años se produce el desencadenamiento de la esquizofrenia paranoide. Es muy importante. ¿Cómo sería entonces lo que ocurre? mientras que luego, bajo el influjo de una rivalidad y de un desengaño objetivo, sobrevienen el deshacimiento de los progenitores y la actitud crítica frente al padre. Esto significa deshacimiento, me suelto de mis padres. Después hay que ver si los padres lo toleran. No es cronológico los 18 años, pero digamos que es por ahí, como decía David Maldaski. ¿Sí? Sigamos, por favor. Según esto, las dos familias del mito, la noble y la de baja condición, son ambas espejamientos de la familia propia, tal como al hijo le aparece en épocas sucesivas de su vida. Bueno, en la novela familiar del neurótico, perdón, se produce esta mezcla. Entonces, la madre es considerada una puta y el padre un cornudo. Se lo digo así para entenderlo rapidito. Por ende, una conflictiva adolescente muy habitual es preguntarse si uno, ahora se van a sonreír todos porque esto nos pasó casi a todos, dígame si no, si uno es hijo de sus padres, si el padre es el padre, o sea, la pregunta de los pibes acerca de si son hijos adoptivos, si son hijos. Ese es el tema de la novela familiar. Todos tenemos novela familiar de la novela. Dígame una cosa. ¿Quién no tuvo algún ancestro que tenía un montón de plata y después perdió todo? La novela familiar. La novela familiar, nacemos con novela familiar y bueno, pues, después, en el peor de los casos la confirmamos. ¿Eh? Por eso, el adolescente es muy común el asco por la madre y el repudio y el rechazo al padre. O una actitud piadosa hacia la madre, pobre mina, de este padre que seguramente me concibió con su amante, o de esta madre más bien que me concibió con su amante.
Esto es muy común en la adolescencia, ¿eh? Muy común en la adolescencia. Y tiene mucha incidencia e importancia analizarlo. El otro día una paciente de 53 años empezó a pensar a partir de una serie de datos que ella podía ser hija de desaparecidos dentro de mi consultorio, en la última sesión, a partir de atar cabos que no le cerraban acerca de los orígenes. Entonces, esto de poder pensar los orígenes es muy importante. Tampoco tiene una validez y certeza como hablábamos antes, ¿no? Perdón, Helio, que te interrumpí tanto. Es lícito aseverar que por estos esclarecimientos se vuelven plenamente inteligibles tanto la difusión como la uniformidad del mito del nacimiento del héroe. Y por eso, tanto más merece nuestro interés que la saga del nacimiento y de abandono de Moisés ocupe una posición singular y aún contradiga a las otras en un punto esencial. Partamos de las dos familias entre las cuales la saga hace jugar el destino del hijo. Sabemos que ellas son una y la misma en la interpretación analítica y solo en el tiempo se separan una de la otra. En la forma típica de la saga, la primera familia, aquella en que el niño nace, es la noble, las más de las veces una familia real. La segunda, aquella donde el niño crece, es la de baja condición o degradada, tal como corresponde, por una parte, a las constelaciones de la novela familiar a que la interpretación nos remite. Dos cositas nada más, dos cositas. Un trabajo de Garma que se llama Edipo no era hijo de Layo y de Yocasta. Está en la revista de psicoanálisis de AP. Es decir, y esto también nos remite a la cuestión de la sexualidad, que siempre yo jorobo con esto. Ahora lo van a entender, creo que muy bien, acerca de la más generalizada degradación de la vida amorosa, cuando Freud dice que en la sexualidad masculina, ya que nunca hablamos de la sexualidad masculina, el hombre puede, lo dice en su época, tener vínculo sexual con la mujer de baja ética, es decir, con la puta, digamos, pero amar a la mujer con la cual armó una familia. O sea, a donde ama no tiene sexo y a donde tiene sexo no ama. Acá tienen el origen. La familia Carme, la familia primitiva es noble. No puedo, bajo el imperio del superyo, la sexualidad se transforma en el orden de lo sucio. No puedo ejercer lo sucio en una familia tan noble como la que he formado, por ejemplo, en la que he hecho hijos. Entonces necesito a la segunda, a la amante, a la que viene de otra familia. ¿Eh? Esta disociación de la vida amorosa tan común en la sexualidad masculina, en esto que está leyendo Helio de Freud, tiene su origen primigenio, digamos. ¿Eh? Otra vez, la obra de Freud, ¿sí? No las obras. Sigamos, por favor, Helio, mil disculpas. Solo en la saga de Edipo se borra esta diferencia. Este niño abandonado por una familia real es recogido por otra pareja de reyes. Uno se dice, en modo alguno es casual que en este ejemplo justamente se trasluzca aún en la saga la identidad originaria de las dos familias. El contraste social entre estas abre para el mito, que como sabemos está destinado a destacar la naturaleza heroica del grande hombre. Una segunda función que adquiere particular relevancia en personalidades históricas. Puede emplearse para extender al héroe una ejecutoria de nobleza,
para elevarlos socialmente. Así Ciro es para los medos un conquistador extranjero. Por el camino de la saga de abandono, se convierte en el nieto del rey medo. Algo semejante ocurre con Rómulo. Si es que realmente vivió una persona que le correspondiera, se trató de un aventurero forastero, un advenedizo. En virtud de la saga pasa a ser descendiente y heredero de la casa real de Albalón. Bien diverso es lo que sucede con Moisés. Aquí la familia primaria, de ordinaria, la noble, el harto modesto. Es hijo de levitas judíos, y la segunda, la de baja condición, en que el héroe suele crecer, está sustituida por la casa real egipcia. La princesa lo recoge como a hijo propio. Esta desviación respecto del tipo ha causado extrañeza a muchos. Edward Meyer y otros tras él han supuesto que la saga en su origen tuvo otro texto. El faraón había sido advertido por un sueño profético de que un hijo varón de su hija significaría un peligro para él y para su reino. Por eso lo abandona en el Nilo tras su nacimiento, pero es rescatado por gentes judías quienes lo crían como hijo. A raíz de estos motivos nacionales, surge según lo expresa Rank, la saga habría experimentado su refundición en la forma en que nos es casado, es consabido. Pero la reflexión más somera enseña que no pudo haber existido esa saga originaria de Moisés, que ya no definiría de las otras. En efecto, la saga es de origen o egipcio o judío. El primer caso queda excluido. Los egipcios no tenían motivo alguno para glorificar a Moisés. No era un héroe para ellos. Por lo tanto, debió de ser creada dentro del pueblo judío, vale decir, anudarse en la forma consabida a la persona del caudillo. Y en relación con esto habría sido enteramente inapropiada, pues ¿de qué serviría para el pueblo una saga que declaraba extranjero a un gran hombre? En la forma en que la saga de Moisés se nos presenta hoy, defrauda de manera notable sus secretos propósitos. Si Moisés no es vástago de reyes, la saga no puede ponerle el marbete de héroe. Si sigue siendo un judío, ella no ha hecho nada para exaltarlo. Solo una pequeña pieza de todo el mito guarda su eficiencia, a saber, la seguridad de que el niño se ha conservado con vida a despecho de serias violencias exteriores, y este rasgo se ha repetido luego en la historia de la infancia de Jesús, donde el rey Herodes desempeña el papel del faraón. De hecho, entonces, se nos ofrece el supuesto de que algún inhábil elaborador posterior del material de la saga se sintió motivado a colaborar en su héroe Moisés, algo de la saga clásica de abandono, privativa de los héroes, pero ello a causa de las particulares circunstancias del caso no podía adecuarse. Con este resultado insatisfecho e incierto por añadidura, tendría que conformarse nuestra indagación, y tampoco habría esta contribuido en nada a responder la pregunta sobre si Moisés era egipcio. Empero, resta otro abordaje, acaso más promisorio, para apreciar la saga del abandono. Volvamos a las dos familias del mito. En el nivel de la interpretación analítica, lo sabemos, son idénticas. En el nivel mítico se distinguen como la noble y la de baja condición.
Ahora bien, cuando el mito se anuda a una persona histórica, existe un tercer nivel, el de la realidad. Acá Una, viene lo fundamental de este capítulo, el análisis de la realidad. Por favor, una Elio. familia es auténtica, aquella en que la persona, el gran hombre, ha nacido realmente y se ha criado. La otra es ficticia, una invención poética del mito que persigue sus propósitos. La regla es que la familia auténtica coincida con la de baja condición y la de la invención poética con la del noble. En el caso de Moisés, las cosas parecerían dispuestas de otro modo. Quizás no las aclare un punto de vista nuevo, a saber que la primera familia, aquella que abandona al niño, es en todos los casos que se pueden estudiar la inventada, y la posterior, en cambio, es la en la que es recogido y se cría, es la auténtica. Si tenemos la osadía de admitir como universal esta tesis, subsumiendo en ella también la saga de Moisés, lo discernimos de golpe con claridad. Moisés es un egipcio, probablemente noble, que la saga quiere convertir en un judío. ¿Sería esta, pues, nuestra conclusión? El abandono en el agua ocupa su correcto lugar. Para adecuarse a la nueva tendencia, fue preciso torcer su propósito, no sin forzar un poco más las cosas. De abandono que era, se convirtió en medio para el rescate. Bueno, esto es fundamental. Acá les está mostrando, reléanlo, digamos así, algo del orden de la historia real y la historia ficticia, digamos, ¿no? Cuando nuestra historia responde a nuestra imaginación y cuando lo que realmente ocurrió. Si ustedes quieren, la diferencia entre recuerdo real y recuerdo encubridor. O sea, el hecho de que Moisés fuera judío, para Freud, imaginen lo que produjo con esto, fue un recuerdo encubridor. En cambio, el real, ahora nos queda una página a leer Helio, lo real era su origen egipcio. Imagínense el revuelo. Estamos hablando de Moisés. Sigamos. Entonces, la divergencia de esta saga respecto de todas las demás de su índole podría reconducirse a una particularidad del acontecer histórico de Moisés. Mientras que de ordinario un héroe se eleva en el curso de su vida. Perdón, una palabra acá importante que en realidad viene del Yiddish, que es Geschichte. La Geschichte es la verdad histórica. La verdad por historización. Sí, perdón, Elio. Mientras que de ordinario un héroe se eleva en el curso de su vida sobre sus bajos comienzos, la vida heroica de Moisés se inició descendiendo él de su elevación, bajando hasta los hijos de Israel. Emprendimos esta pequeña indagación en la expectativa de conseguir un segundo y nuevo argumento para la conjetura de que Moisés era egipcio. Sabemos, ya que a muchos no les ha hecho una impresión decisiva el primer argumento, derivado del nombre. Estemos preparados por eso, para que no haya de correr mejor suerte este otro, tomado del análisis de la saga de abandono. Sin duda, se objetará que las constelaciones dentro de las cuales se forman y replasman las sagas son demasiado puras para convalidar una inferencia como la nuestra.
y que fatalmente las tradiciones sobre la figura heroica de Moisés, por su confusión, sus contradicciones y aún sus indicios inequívocos de haber sido tendenciosamente refundidas por un trabajo secular y de constar de capas superpuestas, harán abortar cualquier empeño por sacar a la luz el núcleo de verdad histórico, vivencial, que pudiera haber tras ella. Acá están las dos cuestiones de la verdad, la Geschichte y la Historisch. La Geschichte es la real, la Historisch es la histórico-vivencial. Si vos querés, Leo, falta muy poquito, lo termino de leer yo lo que falta. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Gracias, muchas gracias. Si no se podía alcanzar una certeza mayor, ¿por qué dar a publicidad mi indagación? Lamento tener que limitarme aquí para justificar mi proceder a meras indicaciones. Y ellas son: si uno se deja llevar por los argumentos señalados y ensaya tomar en serio el supuesto de que Moisés era un egipcio noble, obtiene unas perspectivas muy interesantes y amplias. Con ayuda de ciertos supuestos nada incongruentes, uno cree comprender los motivos que guiaron a Moisés en su insólito paso y en íntima trabazón aprender el fundamento posible de numerosos caracteres y particularidades de la ley y la religión dadas por él al pueblo de los judíos. Más aún, todo ello incita en uno ciertas visiones significativas sobre la génesis de las religiones monoteístas en general, solo que a unas elucidaciones de tanta importancia no se puede fundarlas únicamente en las verosimilitudes psicológicas. Si para sustentarlas uno pretende tomar como único asidero histórico la condición de egipcio de Moisés, necesita por lo menos que otro punto firme para proteger las posibilidades que así afloran en profusión se las podría criticar como meros engendros de la fantasía y cosas distantes de la realidad. ¿Acaso distantes de la realidad? ¿Acaso habría satisfecho una necesidad de una demostración objetiva de la época en que vivió Moisés y por tanto se produjo el éxodo de Egipto? Mas no se ha hallado y entonces lo mejor será suspender la comunicación de todas las inferencias que siguen de aquella intelección, la de que Moisés era egipcio. Bueno, esto es la apertura. Acá termina el capítulo. De lo que se viene. Bueno, ahora quiero recolectar a quien quiere ayudarme con el capítulo 2, si Moisés era egipcio, que va a contar con una serie de capítulos. Lo primerito lo voy a leer yo, sería el capítulo 1, pero luego tenemos en si Moisés era egipcio, está bien dividido en un capítulo 2, en un capítulo 3, cortitos, pero espesos, en un capítulo 4, cortitos y espesos, y no tan cortitos,
en 1,5, en 1,6, permítanme un cachito, que es lo Siete mismo en son. 1,7, Ujú. y en otro que ya está, son 7. Con lo cual, necesito la ayuda de 6 personas. Me parece que justo te habías anotado, ¿no? ¿Está justo? ¿Está? Bueno, después vemos. Dani, también súmame, ¿eh? ¿Quién? Ale, levanten la mano. 6 personas necesito. Esto es como de lo más medular del psicoanálisis, así que lo van a aprovechar a full. Pongan el cosito como puso Alejandro, aprieten ahí así podemos tomar nota. ¿Podés tomar nota? Sí. Ale, Ale, Juan, Diego, Andrea Andrea, y Carolina. Caro. ¿Ya estamos? Falta uno. ¿Ya está o falta? Y Eugenia. Yo, Y Eugenia. yo puedo, solo que no puedo poner la manito. Estoy complicada acá. O sea, Sí, yo Está tampoco bien, está podía, pero bien. bueno. No Igual, entiendo, igual no se entendí entiende. nada. ¿Qué no podés? Alejandro, Juan José, Diego, Diego. Andrea, Carolina y Eugenia. Bueno, ahí está. Ahora pude. en este orden, que ahora lo vamos a subir el orden al capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, o mejor dicho, acápite 2, 3, 4, 5 y 6, y 7, perdón, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tal como está en el libro. La próxima no empezamos ni con ningún video, ni con nada por el estilo. Una pequeña cuestión de un minuto. Esto me tenés que ayudar vos, me parece, Emma. Porque yo el 23 de noviembre no estoy en Buenos Aires, estoy abriendo el simposium de Córdoba, de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, junta con una colega de APA y otra colega de Córdoba. Vamos a hablar de subjetividades híbridas. Entonces, eh, no sé, la próxima fecha es la del miércoles, del último miércoles, que creo que es 30. Luego, 31. ¿cuál es 30? ¿Miércoles 31? ¿Dónde está? Miércoles 31, Miércoles perfecto. 30. Miércoles 30. Bueno, Eh, pero No, después que 30, 30. otros sábados, 30. no sé si me escuchan, Sí. porque se frenó la imagen. Eh, Miércoles 30, sí. Ya no te escuchamos, Dani. Si querés continuarlo vos, No, porque es de los miércoles. Yo los miércoles no estoy. Vení, Daniela, a mi consultorio y vení a hablar de acá. Vení, Dani, a hablar de mi quedó consultorio. congelado el mío. Sí. Disculpen, quedó congelado lo mío. Entonces, ¿qué tenemos? Mirá, estoy doble acá. Parece lo siniestro. Entonces, tenemos. ¿Qué fechas bien? Miércoles 30. Pero el otro sábado que nos corresponden, ¿cuál es? Mirá. El tema El es 2 que de no. noviembre. 2. ¿Y el otro cuál sería? 2. 9. El 9. Perfecto. 16. Si puedo, voy a tratar de transmitir mi exposición sobre subjetividades híbridas para que ustedes puedan asistir al Congreso de Córdoba por vía, pero soy muy amigo de la presidenta Patricia de Cara, calculo que no voy a tener problemas en eso.
y ahí hacemos la transmisión. Bueno, les mandamos un saludo, un beso y feliz día Que a la pasen lindo. todas las mamás. ¿eh? Gracias, feliz día para todas las mamis. Pásenlo muy Chau, lindo. chau. Yo diría a todos Gracias, que la pasen aquellos que lindo. cumplen, a La todos los función que de maternar. funciones Chao, maternantes. ¿eh? gracias. Bueno, Igualmente, gracias. un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Nos vemos.